Vamos en estos momentos a pedir la dirección de Dios por medio de esta oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos nos conectamos en oración contigo pidiendo tu dirección para este repaso. Ilumínanos con el poder de tu Espíritu Santo, danos inteligencia y sabiduría que podamos extraer con tu ayuda los puntos más destacados de las enseñanzas que nos has traído para esta semana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La introducción de esta lección la encontramos el día sábado 20 de abril y para este día encontramos el siguiente versículo de memoria. Para esta semana el versículo de memoria se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerden que estamos llamados a defender la verdad. Vamos a continuación a repasar los tres énfasis que manejó la lección para esta semana. La galería de mártires que estuvieron dispuestos a sufrir antes que renunciar a su fe. Y de verdad que es una verdadera galería. Es toda una constelación de estrellas, como yo le llamo. Esos grandes hombres y mujeres de Dios, hombres y heroínas de la fe que entregaron su vida en favor de la verdad. El compromiso de los antiguos mártires alimenta el nuestro para este tiempo del fin. Así es. Cuando nosotros nos sentimos desanimados o comprendemos la dimensión de la responsabilidad que tenemos para estos tiempos, basta con echar un vistazo con todos aquellos que dieron su vida y que su sangre fue semilla para que el evangelio se siguiera multiplicando. Eso es algo que nos llena no solamente de valor, sino que también nos invita a tomar todos estos modelos como un ejemplo. Principios bíblicos que motivan a permanecer fieles al Señor. Estamos llenos en la palabra de Dios de una cantidad de promesas, de principios, de claves para que nosotros nos podamos mantener fiel. Muy bien, el don profético, que es con el que se fundamenta además de la palabra de Dios, este repaso nos habla a continuación con esta primera cita. En el Deseo de todas las gentes, en las páginas 383 y 384 se nos dice: los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Y me encanta mucho que la cita del Espíritu de Profecía que abra el marco de este repaso tenga que ver precisamente con esta escena bastante angustiante, porque lo sintió el Señor. También sus seguidores, sus mártires, iban a atravesar una experiencia de sangre, de martirio, de prueba bastante similar. Hemos arrancado así entonces, hemos despegado con la introducción del día sábado, la lección ahora avanza para el día domingo. El domingo 21 de abril la lección se titula Perseguida pero triunfante, y los tres puntos claves a continuación nos enseñan nos llevan a entender de manera mucho más directa por qué la lección este día tiene precisamente este título. A continuación, los tres puntos claves del domingo. La profecía de los 1260 años de persecución contra la iglesia cristiana. Ya lo sabemos, una vez montado en el poder el sistema papal en el año 538 de nuestra era cristiana, arrancan 1260 años de suplicio, de martirio, de persecución contra la iglesia que terminaron en 1798 con la Francia revolucionaria de Napoleón. Pero un momento, en realidad, suplicio, martirio, persecución, sí, más bien digamos 1260 años de triunfo del pueblo remanente.
Del ascenso papal en el 538 hasta la Revolución Francesa de Napoleón en 1798, como lo habíamos dicho en el punto clave anterior, es cuando encontramos el principio y el fin de los 1260 años de persecución contra el remanente en toda esa ancha y larga Edad Media. Muchas almas murieron martirizadas, pero aseguradas para la vida eterna. Entonces, si su muerte fue semilla para que se multiplicara la verdad y al mismo tiempo una salvación asegurada para todos estos mártires, en realidad no fue una persecución, fue más bien la oportunidad para que el evangelio se multiplicara y para que la verdad fuese testificada. Atención, el espíritu de profecía a continuación vuelve y nos habla. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Una crisis está por sobrecogernos, pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta grande emergencia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que le son leales. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 703. Recuerda, persecución o tiempo de paz, el Señor está al control. Vamos rápidamente a la lección del día lunes. La luz vence las tinieblas es el nombre que lleva la lección para el día lunes 22 de abril. Y qué nombre tan poderoso. Las tinieblas no prevalecen, la luz es la que triunfa. Vamos, los 3 puntos claves del día lunes. En la terrible persecución y las tinieblas espirituales, la verdad bíblica resplandecía entre los fieles. Nunca se apagó, incluso no está apagada y nunca se va a apagar. La luz de la verdad, aunque dependa de 10 fieles, seguirá viva en esos 10 fieles. Y hoy por hoy hay muchísimas rodillas que no se han doblado ante Baal. Se cuentan por miles. Recuerda que la luz vence las tinieblas. La misma Biblia en el mensaje a Esmirna anima una y otra vez a permanecer fiel hasta la muerte. Este es uno de esos pensamientos bíblicos que nos animan, nos infunden valor para permanecer fieles hasta la mismísima muerte. Recuerda que hay una corona de victoria que está prometida, pero la fidelidad es hasta el fin. La corona de la vida es y sigue siendo la inspiración para los fieles, al igual que en el pasado en Esmirna, sigue siendo esa motivación, esa inspiración para hasta la misma muerte terminar siendo fieles al Señor. La sierva del Señor, esa persona escogida por el mismo Dios para estos últimos días, Elena de White, en su prolífica obra literaria nos dejó muchos libros, una gran biblioteca, y de uno de ellos se desprende un párrafo bastante pequeño pero muy diciente. Vamos a leerlo a continuación. Este se encuentra en El conflicto de los siglos, página 66. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. No se te olvide, esto está en El conflicto de los siglos en la página 66. En todas las edades han existido fieles, siempre. Aunque hayan sido 8, como en el caso de los antediluvianos, o 7,000 más Elías en los tiempos del profeta, habrán 144,000 simbólicos sellados al final del tiempo. Siempre han existido, existen aún y hasta el final existirán fieles del Señor. Te invito para que prosigamos en esta lección fundamentados con el espíritu de profecía para el día martes. El martes 23 de abril, Día de la Lengua Castellana, el valor para permanecer fieles. ¿De dónde viene? ¿Quién nos lo inyecta? Los 3 puntos claves a continuación del día martes nos ayudan a comprender muchísimo más esta premisa. La total y verdadera lealtad a Dios por encima de cualquier cosa es la clave.
por encima de decretos, de leyes, de corrientes, de ideologías, de posturas, de posiciones, hasta de los mismos seres humanos. Esa es la clave. La fidelidad es con Dios. La responsabilidad es con Él. Y me encanta mucho que la lección puntualizara esto precisamente en este día martes. La tradición religiosa humana versus la verdad revelada por la palabra de Dios van en contravía. La tradición se alimenta de los postulados humanos, del humanismo, de las ideologías terrenales. Todo eso le hace contrapeso a la verdad revelada. Recuerda que es una revelación de Dios a través de su palabra, registrada en su palabra. El testimonio icónico de los valdenses. Este día se nos habló de ellos. Sí, lo leyeron el día martes. El testimonio de ellos. Icónico, quedó como un modelo. Un testimonio, una ruta a seguir por donde las huellas de estos hombres fueron dejados marcadas. Hay un camino, hay un derrotero, una bitácora que nos sirve como modelo y como ejemplo. Estudiemos y repasemos la historia de los valdenses, Pedro Baldo y toda esa comunidad de fieles que de verdad que es hoy por hoy para nosotros un gran modelo, un gran ejemplo. Así como lo también es el don profético para estos últimos tiempos. A continuación, la siguiente cita. Esto se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, entre las páginas 479 y 480, y a la letra dice: no permita que su fe vacile, libre la buena batalla de la fe y eche mano de la vida eterna. Será una batalla tremenda, pero líbrela a cualquier costo, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Ponga su mano en la de Cristo. Habrá dificultades que vencer, pero ángeles que sobresalen en fortaleza cooperarán con el pueblo de Dios. Dirija su mirada hacia Sión. Ábrase paso hacia la ciudad de las solemnidades. Una gloriosa corona y una túnica tejida en el telar del cielo aguardan al vencedor. Aunque Satanás proyecte su sombra infernal sobre su senda y trate de ocultar de su vista la mística escalera que se extiende entre la tierra y el trono de Dios, por la cual ascienden y descienden los ángeles que son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación, ábrase paso hacia las alturas, ponga firmemente su pie en un peldaño tras otro y avance en dirección del trono del infinito. Tremendo ejercicio mental, espiritual, tremendo. Repasemos otra vez esta cita. Claro, es que tenía que ser del mejor libro de psicología después de la palabra de Dios, Mente, Carácter y Personalidad. Practiquémoslo con inspiración y ayuda e iluminación del Espíritu Santo. Realicemos ese ejercicio. De verdad que nos va a servir mucho para mantenernos firmes, contemplando el galardón, la corona de victoria prometida que se posará sobre la cabeza de todos los fieles. Llegamos a la mitad de la semana. Esto es lo que nos enseñó la lección el día miércoles. El miércoles 24 de abril, el lucero de la Reforma, John Wycliffe, este día es el protagonista que la lección toma para traernos las siguientes enseñanzas que están condensadas en los 3 puntos claves a continuación. Uno de los deleites más grandes de los reformadores era el gozo de escudriñar las Escrituras. ¡Qué delicia! ¡Qué exquisitez! No hay algo más exquisito que degustar las mieles deliciosas y exquisitas de la palabra de Dios. Era el gozo de los reformadores. Vamos a hacer también que sea el hábito más gozoso que nosotros podamos experimentar aquí en la tierra. Seguimos con el lucero de la Reforma. Recuerda que esta chispa se prendió, el poder transformador que causó el estudio de la Biblia en la vida de John Wycliffe, o John Wycliffe también. Resulta que fue un gozo grande, encendió en él una mecha que no pudo apagarse porque la palabra le indicaba un camino. Su conciencia quedó cauterizada por la verdad expresada y revelada en las Santas Escrituras. El grandioso fenómeno de la Reforma se gesta a partir de la obra de Wycliffe. Sí, porque fue prácticamente ese pionero o ese gran antecedente que tuvieron los reformadores de Martín Lutero en adelante. Se gesta, se prende, se estalla, se incendia. Aquí empezó este gran cortocircuito. El espíritu de profecía, conectando las enseñanzas del día miércoles, hablándonos del lucero de la Reforma, nos retroalimenta y nos fortalece
con el siguiente poderoso párrafo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennobleció, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. ¿Sabes dónde se encuentra esta poderosa cita? También, Ibid, en el Conflicto de los Siglos, en la página 101. Tremendo. Todo lo que logra en la mente, en la psiquis, en los procesos mentales, en las neuronas, en el cerebro, en la vida de un ser humano que estudia con diligencia, con reverencia, la palabra de Dios. La lección empieza a dar la curva. Entramos en la pendiente final. Llegamos al día jueves. El jueves 25 de abril, Animados por la Esperanza, es el nombre que toma la lección para este día. Vamos, repasemos juntos los 3 puntos claves del día jueves. La esperanza de la vida eterna sobre la muerte terrenal era lo que animaba a los fieles en la Edad Media. Llegaba un punto en que la mente se conectaba al 100 con el Señor y su verdad, que ya la muerte terrenal no daba miedo, que ya la persecución, ninguna clase de martirio causaba ya estupor. Ese tormento ya se había ido. Ahora era el valor de la vida eterna por encima de esta vida aquí en este mundo. El jueves continúa y nos dice: la promesa de una eternidad venidera aplaca el sufrimiento ante la prueba pasajera. El martirio, la muerte, la persecución, esto aquí va a pasar. Es pasajero, esto en algún momento también terminará. Pero la vida eterna no tiene fin. Y esa esperanza, eso es lo que nos mantiene, lo que nos infunde valor. Los que pasaron antes de nosotros, que vivieron esto y peor, eso es lo que también nos ayuda a mantenernos de pie. Las promesas que sostuvieron a los mártires en el pasado son las mismas que nos sostienen hoy. Los valdenses, los reformadores, Wycliffe, Lutero, todos ellos, ¿en qué se aferraron? En las promesas que se encuentran registradas en las Santas Escrituras que son las mismas que tenemos hoy y las mismas promesas, todas las que están regadas por toda la Biblia. Los sostuvieron a ellos, esas mismas nos sostienen a nosotros hoy. El don profético nos habla en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 70, declarando: ¿cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. ¡Wow! Poderoso, ¿sí o no? Poderoso ese texto que acabamos de leer. Yo te invito para que, en señal de agradecimiento y en adoración al Señor, recuperemos el maravilloso hábito de lectura del espíritu de profecía. Esa luz adicional que el Señor nos dejó en los últimos tiempos a través de su profeta, la mensajera del Señor, Elena de White, cuyos escritos inspirados son los que utilizamos en este repaso para fortalecer las enseñanzas de la lección de la escuela sabática. Lección y repaso que ya llega a su final
en este día viernes. Acompáñame a la conclusión y al cierre de la lección de esta semana. El viernes 26 de abril nos trae la clásica sección para estudiar y meditar, y con ella las 3 conclusiones de la semana. Número 1. La luz de la verdad no cambia, va en aumento, se enriquece, se fortalece. No hay nueva luz, es la misma, solo que es progresiva. Ella no cambia, se enriquece. La conclusión número 2 nos dice que, como en tiempos antiguos, la Biblia es desafiada actualmente con nuevas posturas. Esto no ha cambiado. Los reformadores también se enfrentaron al humanismo, a la tradición eclesiástica, a ideologías. Esto nunca ha cambiado. Esto continúa igual. Todo sigue en el mismo hilo progresivo de los ataques. Pero así como los ataques se mantienen, más aún la verdad expresa por la palabra de Dios. La influencia de la carta de Juan Hus en la forma de pensar en el día de hoy sigue tan vigente, ese pensamiento, ese postulado que mantiene en pie la fe en estos tiempos modernos y contemporáneos. Vamos en este cierre a seguir fortaleciendo nuestra enseñanza con las 2 lecturas recomendadas de parte de este repaso. Aquí está la primera. La primera lectura recomendada se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, entre las páginas 282 y 283. Nos vamos a encontrar con un subtítulo que dice Momento de confianza y privilegio. Esta es la primera lectura recomendada. La segunda te la presento a continuación. En las páginas 347 y 348 del Deseado de todas las gentes encontramos en el capítulo 41 titulado La crisis en Galilea el segundo párrafo que utilizaremos en esta lección. Vamos entonces con el primero, que a la letra afirma lo siguiente. El maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos, lo que más importa a Dios. Él aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad. Así que lo que hay en el corazón durante ese camino de proceso es lo que Dios está mirando de manera prioritaria. Segundo párrafo. Dijimos que lo encontrábamos en el Deseado. Muchas de las palabras y las acciones de Jesús parecen misteriosas para las mentes finitas, pero cada palabra y acto tenía su propósito definido en la obra de nuestra redención. Cada uno estaba calculado para producir su propio resultado. Si pudiésemos comprender sus propósitos, todo parecería importante, completo y en armonía con su misión. Recuerda, la verdad se defiende sola y a través de nosotros. Estamos aquí, para esta hora hemos llegado, para que tú y yo mantengamos en alto el estandarte de la verdad. Vamos a darle gracias al Señor por este repaso, por estos párrafos, por estas citas, por estas conclusiones y por estos énfasis, por los puntos claves y por la iluminación del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos y agradezcámosle al Señor sus enseñanzas. Amado Padre, grandioso eres, nos has traído un repaso tan diferente como todos los demás. Fortalecidos en las citas del Espíritu de profecía, nos has llevado a ahondar en las enseñanzas de esta semana. La gran conclusión y el gran llamado, estamos aquí, de pie por ti, para ser defensores de la verdad en este tiempo, aquí y ahora. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, concluimos y cerramos de esta manera. Así llegamos al final del repaso de esta lección de la Escuela Sabática, guiados por el don profético, por la producción audiovisual de Michael Vanegas, y en el repaso, en el relato por el pastor Álvaro de la Cruz. Les deseamos a todos ustedes un feliz día.